Hola amigos, soy César. Bienvenidos a mi canal Aula Vanguardia. Aquí encontrarán cursos, seminarios, conversatorios con expertos sobre física, matemáticas, ingeniería electrónica e ingeniería de control. Bienvenidos. Producto punto y cruz entre vectores, incluidas representaciones cartesianas. Esta es una versión corta del video o sesión completa sobre vectores que se encuentra en nuestro canal YouTube Aula Vanguardia. Presentamos las secciones 9 a 11 de 11 secciones que contiene el video completo. El propósito es proveer acceso rápido a secciones específicas de la sesión completa sobre vectores. Definimos ahora la operación producto escalar entre dos vectores. También se le llama producto punto. En este ejemplo tenemos dos vectores, un vector A y un vector B, cuyas representaciones gráficas deben tener un mismo factor de escala. Cuando ponemos los inicios de los vectores en un mismo punto, sus representaciones gráficas generan un ángulo entre ellas igual a θ. Vamos a llamarlo θ, por ejemplo. Se define el producto punto o escalar, es lo mismo, entre dos vectores como A.B es igual, así se define, a la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el coseno del ángulo que forman sus representaciones gráficas. En consecuencia, este es un producto escalar, debido a que el resultado de la operación es un número, es un escalar. Por lo tanto, no es una operación cerrada, debido a que partimos de vectores y el resultado de aplicación de la operación producto punto nos genera un escalar, nos genera un número, no nos genera un vector. Quiere decir que esa operación no es cerrada. El ángulo θ entre los vectores se puede tomar también como el complementario con respecto a 2π. Llamémoslo alfa, este ángulo que acabamos de dibujar en morado. Yo podría tomar el ángulo θ o puedo tomar su complementario con respecto a 2π, que es 2π menos θ. Igualmente, en otro ejemplo, si tenemos acá un par de vectores, tenemos un vector A en la flecha en rojo y un vector B en la flecha en negro, el ángulo entre ellos θ sería este, pero el complementario con respecto a 2π, llamémoslo beta, sería este ángulo en morado. Igualmente, si calculo el coseno utilizando el ángulo beta, nuevamente me da lo mismo. Es decir, puedo utilizar bien sea este ángulo θ, este ángulo alfa, o en este caso este ángulo θ o este ángulo beta, y el resultado del producto punto me va a dar lo mismo. La décima operación que vamos a definir entre vectores es la operación producto cruz o producto vectorial entre dos vectores. Como en el caso anterior, en este ejemplo tenemos dos vectores, un vector A y un vector B, y sus respectivas representaciones gráficas, las flechas que los representan. Supongamos esas dos flechas, que se requiere que tengan
el mismo factor de escala. Esas dos representaciones formarán entre sí un cierto ángulo θ, uniendo los puntos de inicio de esas dos flechas. El producto cruz o producto vectorial se define como A cruz B, vector A cruz B, definido por magnitud del vector A por la magnitud del vector B, por el seno del ángulo que forman sus representaciones gráficas y además asociado una dirección en el espacio. Esa dirección en el espacio es una dirección perpendicular al plano que forman los dos vectores. Es una perpendicularidad respecto a ese plano que definen dos vectores siempre. Entonces, el resultado del producto cruz es un vector. Que lo podemos llamar C, por ejemplo. En consecuencia, la operación producto cruz es una operación cerrada, puesto que el resultado nuevamente me da un vector. Parto de un vector o parto de vectores y al efectuar la operación obtengo nuevamente un vector. Por lo tanto, es una operación cerrada. A diferencia del producto escalar que me genera es un número. Aquí obtenemos es un vector. El ángulo θ se debe tomar como positivo de acuerdo a la regla de la mano derecha, que explicaremos en la siguiente pantalla. Para definir la dirección del vector producto cruz entre dos vectores, debemos hacer uso de la denominada regla de la mano derecha. Aquí en la figura tenemos una figura A y una figura B, donde aparecen dos vectores, un vector A y un vector B, un vector A y un vector B, y aparece un tercer vector n. Ese vector n corresponde a la dirección del vector producto cruz, en este caso A cruz B. La forma en que se obtiene ese vector n, o esa dirección asociada con el vector n, es establecida por la regla de la mano derecha. Siempre dos vectores definen un plano o están contenidos en un plano. Parte de ese plano está especificado aquí en este recuadro en la figura A. Este es parte del plano que contienen a los dos vectores. El producto cruz A cruz B va a ser un vector que lo vamos a llamar n. En la regla de la mano derecha, los dedos de la palma se deben estirar. Y el plano que forma la palma debe tomarse perpendicular al plano que contiene a los dos vectores. A continuación, se debe alinear el borde inferior de la palma con la dirección del vector que está a la izquierda del producto cruz, es decir, el vector A. Entonces, ese borde inferior de la palma debe quedar alineado con el vector A, de tal forma que la punta de los dedos de la palma van en la dirección del vector A. El dedo pulgar debe situarse perpendicular al borde superior de la palma.
Acá en este caso, ese pulgar queda apuntando hacia arriba, verticalmente hacia arriba. Hay otra posibilidad de ubicar la mano derecha siguiendo estos mismos lineamientos. Esa otra posibilidad es es rotar la mano derecha alrededor de un eje que vaya a lo largo del brazo 180 grados. Eso haría de que el pulgar quede mirando verticalmente hacia abajo. Y colocar la mano derecha de la forma que aparece aquí en la figura. Entonces aquí estaríamos viendo el reverso de esta mano derecha inicial. Entonces el reverso de esa mano derecha, ahora el pulgar apunta verticalmente hacia abajo y está colocada, en este caso es el borde superior, digámoslo así, el que estaría alineado con el vector A. O sea, este borde en la primera imagen es el que ahorita aparecería tocando, por decirlo de alguna manera, al vector A y dispuesto a lo largo del vector A. Pero ¿qué ocurre? Que en la posición, en la primera posición de la primera mano derecha, el ángulo que tendría que barrer los dedos de la palma si quisieran buscar al otro vector, o sea, al vector B, sería el ángulo θ. Al cerrarse estarían buscando al vector B. En el segundo caso, al cerrarse los dedos, tendrían que barrer el ángulo que estoy pintando ahí en verde. Si θ fuera aproximadamente 90 grados, en esta vista que es una vista en perspectiva, el ángulo en verde sería un ángulo de 270 grados para completar una vuelta completa. Quiere decir que los dedos en la segunda mano derecha, al cerrarse buscando al vector B, tendrían que girar 270 grados, que es mayor que θ, que son 90 grados. Entonces, la ubicación de la mano derecha es la primera, porque en la primera se barre el ángulo más pequeño al cerrar los dedos buscando al vector B, y no la segunda mano derecha que tiene que barrer un ángulo mayor. Entonces, la ambigüedad en cuanto a la ubicación de la mano derecha se elimina bajo este criterio de poder cerrar los dedos bajo el ángulo más pequeño. Un segundo ejemplo está en la figura B. Entonces, en la figura B tenemos ahora el producto cruz, digámoslo al contrario. En vez de ser A cruz B, es B cruz A. Tenemos B cruz A, en el caso anterior era A cruz B. Entonces, la ubicación de la mano derecha sería tal como está acá, en la imagen, puesto que cuando se estiren los dedos y se alinee el borde inferior a lo largo del vector B y la punta de los dedos quede apuntando en la dirección del vector B, al cerrar los dedos de la palma de la mano derecha buscando al vector A, el pulgar queda apuntando hacia abajo y el ángulo que tienen que barrer esos dedos sería este ángulo que aquí en la imagen sería aproximadamente 90 grados, que sería un ángulo
menor que el que tendría que barrer la segunda posibilidad de ubicación de la mano derecha. Al rotar esta mano 180 grados alrededor del eje del brazo, quedaría el pulgar mirando hacia arriba. Entonces, cuando se cierren los dedos de la palma en esa ubicación, buscando al vector A, tendrían que recorrer este ángulo que sería de 270 grados, lo cual elimina esa segunda posibilidad. En consecuencia, la ubicación correcta de la mano derecha, para aplicar la regla de la mano derecha, es la que está aquí en la imagen. Vamos a hacer ahorita operaciones producto punto y cruz cuando los vectores se representan cartesianamente. Supongamos que tenemos dos vectores, un vector A que ahora vamos a representar cartesianamente en 3 dimensiones. O sea, debe ser el resultado de sumar un vector que vaya en una dirección que vamos a llamar x gorro, con magnitud a sub x, otro vector que vaya en la dirección y gorro perpendicular a x gorro, de magnitud a sub y otro vector que vaya en la dirección z gorro, de magnitud a sub z, tal que ese vector z gorro sea perpendicular tanto a y gorro como a x gorro. En consecuencia, esto es lo que llamamos una representación cartesiana del vector A. Igualmente con un vector B. Entonces tenemos la representación cartesiana, 3 vectores cuyas magnitudes son b sub x, b sub y y b sub z, que al sumarlos nos dan el vector B. Definimos el producto punto car cuando las representaciones son cartesianas. Se puede demostrar, no lo vamos a hacer acá, esa demostración, pero se puede demostrar que cuando los dos vectores están representados cartesianamente, el producto punto entre esas dos representaciones cartesianas nos da a sub x por b sub x más a sub y por b sub y, o sea, a sub y por b sub y, más a sub z por b sub z, a sub z por b sub z. Entonces, esta es una suma entre productos de números. En consecuencia, esta suma nos da un número, un escalar. Por eso el producto punto nos da un escalar y por eso se le llama también producto escalar o producto punto. Igualmente se puede demostrar que el producto cruz entre dos vectores que están representados cartesianamente es igual a sub y por b sub z menos b sub y por a sub z, y lo que de eso va en dirección x gorro. Aquí tendríamos más b sub x a sub z menos a sub x b sub z en dirección y gorro. Entonces, por ejemplo, esta b sub x a sub z, entonces es este b sub x por a sub z menos a sub x por b sub z. El tercer vector resultante del producto cruz tiene magnitud a sub x por b sub y menos b sub x por a sub y. Y lo que de eso es la magnitud del vector que va en la dirección z gorro. La suma de estos 3 vectores es el producto cruz o el vector producto cruz entre A y B. Como ejemplo, tomemos un vector A
que sea igual a 0x gorro, es decir, no tiene componente en la dirección x gorro, más 3y gorro, más 2z gorro. Entonces, lo podemos escribir como 3y gorro más 2z gorro. Ese es mi vector A, representado cartesianamente. Un vector B que sea igual a 4x gorro más 3y gorro más 2z gorro. Visualicemos estos vectores. Entonces, tenemos el vector A, que es la suma de un vector 3y gorro. Aquí tenemos un sistema coordenado x, y con dirección asociada y gorro, x con dirección asociada x gorro, y un eje z con dirección asociada z gorro. Entonces este sistema coordenado nos va a ayudar a representar gráficamente a los vectores A y B. Entonces el vector A es un vector 3y gorro. Entonces aquí tendríamos 1, 2, 3 unidades en la dimensión y con dirección asociada y gorro. Entonces tendríamos esta flecha en azul, es el vector 3y gorro, más un vector 2z gorro. Entonces 2z gorro es una flecha a lo largo de la dirección z, de tal manera que la suma de esos dos vectores es lo que estamos llamando el vector A. Entonces es esta flecha, esta es la flecha resultante de la suma de estos dos vectores, esta flecha en azul. Veamos el vector B. Entonces es 4x gorro, entonces tendrá 4 unidades en la dirección x gorro, aquí está 4x gorro, más 3y gorro, entonces 3y gorro es 3 unidades en la dirección y gorro, más 2z gorro. Ustedes pueden ver que el vector 2z gorro es perpendicular al 3y gorro y es perpendicular al 4x gorro. Entre ellos son mutuamente perpendiculares. Entonces, 4x gorro más 3y gorro me da esta flecha en rojo. Entonces, esta flecha en rojo es el vector 4x gorro más 3y gorro, es el vector suma entre estos dos. Y a esta suma le vamos a sumar 2z gorro. Esa suma entre estos tres vectores, o entre estos dos, me da el vector B, que es 4x gorro más 3y gorro más 2z gorro. Entonces, esa es la visualización que podemos hacer de esos dos vectores. Ahora hagamos el producto punto. Entonces, el producto punto será A sub x, que es 0, por B sub x, que es 4. Entonces, tenemos 0 por 4. Más A sub y por B sub y. A sub y es 3, B sub y es 3. Entonces, tenemos 3 por 3. Más A sub z, que es 2, por B sub z, que es 2. Entonces tenemos 2 por 2. Entonces eso nos va a dar 9 más 4, o sea, eso nos da 13. O sea, nos da un número, que es como nos debe dar, puesto que el producto es el producto escalar. Ahora veamos el producto cruz. Entonces ese producto cruz de esos dos vectores, si aplicamos la fórmula, siempre estas fórmulas son válidas para cualquier par de vectores que estén representados cartesianamente. Entonces, tendríamos la magnitud del vector que va a lo largo de la dirección x gorro es A sub y, que es 3, por B sub z, que es 2. Entonces tendríamos 3 por 2. Menos B sub y, que es 3, por A sub z, que es 2. Menos 3 por 2. En dirección x gorro. Más
b sub x, que es 4, por a sub z, que es 2, menos a sub x, que es 0, por b sub z, que es 2. Ahora viene la componente z gor. Entonces tendríamos a sub x, que es 0, por b sub y, que es 3. 0 por 3. Menos b sub x, que es 4, por a sub y, que es 3. Entonces eso nos daría 6 menos 6 da 0. Quiere decir que no hay componente en la dimensión x gorro. Aquí tendríamos 4 por 2, 8, menos 0, o sea 8 en la dirección y gorro. Y aquí tendríamos menos 12 en la dirección z gorro. Entonces es el vector C o el vector producto cruz A cruz B. Visualicemos esto aquí en esta figura de la izquierda. Entonces, aquí tenemos 8 unidades a lo largo de y gorro y 12 unidades a lo largo de z gorro. Entonces, aquí solo llegamos en la dimensión y hasta 6, se sale de la figura, y en la dimensión z hacia abajo habría que contar 12 unidades. Entonces, no alcanzaríamos aquí a dibujar la flecha. Pero aquí podríamos, para conocer la dirección, sacar factor común 4. Al sacar factor común 4 nos quedaría 2y gorro menos 3z gorro multiplicado por el escalar 4. Entonces, quiere decir que ese vector 2y gorro menos 3z gorro tiene la misma dirección, porque al multiplicar por un producto escalar no cambia la dirección. Entonces, el vector 2y gorro menos 3z gorro tiene la misma dirección que el vector 8y gorro menos 2z gorro. 12z gorro. Entonces, ese vector sí lo podemos visualizar. 2y gorro sería un vector, tiene 2 unidades a lo largo del eje y 3 unidades en dirección menos z gorro, o sea, hacia abajo, vertical hacia abajo, que sí lo podemos visualizar. La suma de este vector más este vector nos daría un vector aquí a lo largo de la línea en verde, que se confunde prácticamente con el eje X. Pero a lo largo de esa línea es que va el vector resultante A cruz B, o sea, el vector C va a lo largo de esa línea verde. Entonces vemos que es un vector que no tiene dimensión en el eje X, es un vector que está contenido en el plano ZY, en el plano ZY. Entonces esta línea en verde está contenida en el plano ZY. Entonces ahí alcanzamos a visualizar en el dibujo ese hecho. No hay componentes del producto cruz en la dimensión X GOR. Podemos igualmente, y se los propongo como ejercicio, verificar que si calculamos el producto punto a partir de la definición, que es igual a magnitud de A por magnitud de B por el coseno de teta, donde teta sería este ángulo. Es el ángulo entre las representaciones gráficas, entre las flechas del vector A y el vector B. Entonces, teta sería este ángulo, en consecuencia. Entonces, ustedes pueden calcular estas magnitudes de estos vectores, ya con estos componentes perfectamente podemos calcular el vector A, la magnitud de A y la magnitud de B. El ángulo igualmente pues se puede conocer. El producto cruz igualmente con el producto cruz es A por B seno de teta en la dirección perpendicular. Entonces esa dirección perpendicular es la dirección perpendicular al plano que definen o contiene a los dos vectores A y B. Entonces aquí estaría ese plano
achurado en líneas azules y rojas. Ese sería el plano que contiene a los dos vectores o que definen los dos vectores A y B. Entonces, si aplicamos regla de la mano derecha, tendríamos que alinear el plano de la mano derecha con el vector A, los dedos, la punta de los dedos apuntando en la dirección de A, y colocarla de tal manera que los dedos se puedan cerrar bajo el ángulo más pequeño, es decir, el ángulo θ, sería el más pequeño, sobre el vector B. Entonces, en esas condiciones, el dedo pulgar nos quedaría precisamente aquí, a lo largo de la línea verde, esta línea verde, que es la dirección del vector C. Entonces, así el dedo pulgar nos estaría indicando esa dirección. Entonces, es un buen ejercicio que ustedes calculen este producto punto a partir de la definición del producto punto y el producto cruz a partir de la definición del producto cruz, y verifiquen que efectivamente nos da 13 el producto punto y que el producto cruz efectivamente nos debe dar 8y gorro menos 12z gorro. O sea, de aquí podemos extraer la magnitud del vector C, que sería 8 al cuadrado. El vector C sería 8 al cuadrado más 12 al cuadrado, aplicando ahí Pitágoras, ¿sí? 12 hacia abajo y 8 en la dirección Y. Y eso nos daría la magnitud del vector C, que ustedes pueden verificar acá. Eso nos debe dar A por B seno de teta. Entonces, como ejercicio, les recomiendo que comparen estos dos resultados con estas fórmulas que definen lo que es el producto punto y el producto cruz. Amigos, espero que esta sesión les haya sido útil. Si tienen dudas o les interesa algún tema específico, escríbanme al canal en los comentarios y podré responderles con un curso de interés o un video despejando dudas. Si este video les fue útil y de su agrado, déjenme un me gusta y compártanlo con amigos interesados. Nos vemos en la próxima sesión.